lo que hemos hecho desde Solutia Digital Health, que es la empresa que dirijo. Solutia Digital Health es una empresa, bueno, básicamente no es una startup al uso, porque no nacimos como una empresa solo de productos, sino que tenemos varias líneas de servicio, pero si bien es cierto que una de ellas, y fue algo que se concibió desde el origen de la empresa, era una vertical de producto en el ámbito de monitorización de pacientes en domicilio, ¿vale? Para eso, lo que llegamos es a un acuerdo para utilizar parte de la tecnología que había previamente desarrollado otra empresa de la que, bueno, tenemos mucha relación entre ambas porque somos empresas participadas. Los dos socios que formamos SDH somos a su vez parte integrantes de Marriott Labs, ¿no? Entonces, digamos que Marriott Labs desarrolla los componentes más hardware y toda la parte de desarrollo de servicios lo hacemos desde SDH para la vertical de sanidad y dependencia. Luego hay otra serie de cosas que se hacen con la tecnología en el ámbito, por ejemplo, de eficiencia energética, en el ámbito de seguridad, que ya no lo hacemos desde Solutia Digital Health, porque no es una vertical relacionada con el mundo de la sanidad o de la dependencia. Cuando hice un poquito una prospección de mercado de cómo estaba la situación a nivel mundial, accedimos a los recursos de las principales consultoras y bibliografía de referencia y vimos que efectivamente la idea que nosotros teníamos pues se respaldaba por los datos que esta bibliografía había recogido, ¿no? Sí, se veía que el mercado de domótica en el hogar era un mercado exponencial, un mercado creciente. Elementos como los asistentes de voz iban a tener un uso enorme en los próximos años. Que dentro de esa tecnología que se estaba integrando en los hogares, uno de los principales ámbitos donde podía tener aplicación era en el cuidado de mayores. Y también en todo lo que íbamos encontrando y podíamos leer, inferíamos que la tecnología se estaba utilizando solamente para recoger información, lo que es la domótica, o para hacer una actuación muy básica, pero que no se estaba utilizando ningún mecanismo que dotara de inteligencia a esa tecnología, ¿no? Esas fueron un poco las conclusiones de esta primera fase de análisis de mercado o de prospección inicial. Vimos que la domótica no hacía que las casas fueran inteligentes, en todo caso eran hogares conectados, pero no inteligentes. Esa tecnología además normalmente requería bastante interacción por parte de los usuarios y no podíamos considerar que fuera una tecnología transparente. Había, y sigue habiendo, elementos muy cuestionables en cuanto a la privacidad y a la seguridad, dado que, bueno, hasta hace poquito incluso hubo una noticia con la información que gestiona Amazon de lo que recibe Alexa. También ha habido hace poco cierta polémica con la información que recibe Google. Si ese campo no estaba bien salvaguardado. Y en conclusión, bueno, pues que todos estos productos no hacían que la casa fuera un hogar inteligente, sino simplemente pues, un conjunto de elementos que conectaban, que recogían información, pero que no dotaban de inteligencia al hogar, ¿no? Nuestra visión era diferente. Nosotros entendíamos que el IoT tiene que ser una tecnología transparente que permita recibir información, captar información, serían las manos, los sentidos de la casa, pero que lo que nosotros queríamos dotarle era de inteligencia, era de cerebro. Y para eso vamos a utilizamos lo que nos permite hoy en día la inteligencia artificial, ¿vale? Lo primero que hicimos fue ver de qué disponíamos, qué capacidades había en el mercado para recoger esa información. ¿Sí? La IoT, los sensores que estaban disponibles. Y vimos que ya había capacidad de comprando tecnología ya existente, poder obtener la información que nosotros necesitábamos, que habíamos identificado como necesaria, para poder empezar a monitorizar y a controlar cómo se comportaba el hogar, que era al final el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Pero vimos que el coste de esos sensores,
cuando se adquiría fuera, hacía que el producto resultante fuera prácticamente inviable. Nosotros al final nuestra idea era recoger un conjunto de variables, inicialmente no estaban totalmente cerradas, eso ha ido evolucionando poco a poco, pero sí sabíamos que teníamos que saber en cada habitación si había alguien o no en un momento dado, qué temperatura había, qué humedad, si había luz o no, si la parte lumínica. Más adelante incluimos también el uso de energía, de electricidad. Pero cuando íbamos viendo el coste de esos sensores, sabiendo que teníamos que tenerlo controlado para todos los habitáculos de la casa, nos encontramos con dos problemas. El primero, el que acabo de mencionar, económicamente era inasumible. Es decir, cada sensor, cada dispositivo puede costar 10, 12, 14, 20 euros. Eso multiplicado por todas las habitaciones y por todas las variables que queríamos controlar, hacían que un hogar se pudiera ir cerca de 1.000 euros, lo cual hacía el proyecto inasumible. Y luego hay un tema de estética, de aceptación, es que nadie iba a querer poner 4, 5, 6 dispositivos en cada una de las habitaciones. Y eso nos hizo tomar una decisión importante, que es, vamos a construir nuestros propios sensores, ¿vale? Es verdad que nos ha hecho estar mucho tiempo trabajando en un elemento que para nosotros inicialmente no era el core del proyecto, que es la fabricación de sensores, pero nos ha permitido obtener al final un dispositivo económicamente viable, es decir, que hace que el precio del proyecto pues prácticamente se divida por 4 y que además, en vez de tener 4, 5, 6 dispositivos, tengamos solo uno por cada habitación. Este que aparece ahora mismo en la diapositiva, este elemento negro, fue el primer modelo de sensor que se sacó, le llamamos el All-in-One, porque incorpora en un sensor la capacidad de medir temperatura, humedad, luminosidad y presencia, esos 4, además de incorporar un PIR de infrarrojo. Esto lo hicimos para llevarlo al CES de Las Vegas, aunque luego ahora veréis la evolución de este sensor, que ya no se parece al que hay, ya no incorpora pantallita. Hemos tardado bastante tiempo en desarrollarlo, pues básicamente por dos elementos. El primero, teníamos que incorporar en una placa pequeña, que veis en la foto, esta sensórica de manera integrada. La segunda, porque teníamos que ser capaces de el firmware que controlara estos sensores fuera de muy, muy bajo consumo, para que estos sensores o bien tuvieran una pila que durara mucho tiempo, o bien, que finalmente fue la opción que decidimos, incorporaran una batería de litio, como la de los móviles, que durara el suficiente tiempo como para que la recarga no fuera un problema. A día de hoy estamos ya, de hecho no he actualizado la presentación, estamos dando 6 meses de duración. De manera que el sensor que se conecte, que tiene que haber un sensor en cada habitación, se recarga vía USB como el móvil, se recarga en unas pocas horas y no hay que volver a recargarlo hasta 6 meses después, lo cual hace que sea razonable. Nuestro objetivo último es que esté cerca del año, pero todavía no hemos optimizado suficiente el firmware para llegar a ese plazo. Pero en 6 meses ya es un plazo bastante razonable para ir a los hogares, ¿no? Como digo, se recarga con USB, un micro USB estándar de mercado, el de los móviles, y en 4 o 5 horas de carga volvemos a tener la batería lista para otros 6 meses. ¿Por qué tiene tan bajísimo consumo? Por dos razones. Primero, por el protocolo de comunicación de datos utilizado. Estamos transmitiendo la información vía Zigbee, que es un protocolo de baja latencia, que se comunica además en malla, es decir, el dato desde aquí lo trasladamos a lo que llamamos nosotros el cerebro del hogar, el gateway, que ahora hablaré de él. Si la casa es muy grande y no hay cobertura para llegar directamente hasta el cerebro, el dato va pasando de sensor en sensor con una malla que genera Zigbee hasta llegar hasta el destino final, que es el cerebro o gateway, ¿no? Y el segundo elemento es porque el propio firmware que incorpora los sensores hace que, al contrario que la mayoría de los sensores que se utilizan en los hogares, no estén cogiendo datos cada cierto tiempo. La temperatura, por ejemplo. Temperatura, el sensor normalmente, cuando yo tengo un termómetro en mi casa, pues mide cómo varía cada 5 minutos, ¿vale? Nosotros no hacemos eso. Nosotros lo que incorporamos, el sensor solamente transmite el dato cuando hay una variación de la temperatura. Si no hay variación, no lo transmite.
pero la sensibilidad que le hemos dado es de medio grado, para un ejemplo de temperatura, ¿eh? Cada variable tiene sus umbrales de sensibilidad diferentes. Pero solamente, como digo, lo transmite si hay variación del dato, pero haciendo el análisis creo de memoria, creo que es cada 30 segundos, ¿vale? Cada 30 segundos no, cada menos, cada 10 segundos creo que era, cada 10 segundos para temperatura. Eso nos permite inferir casos de uso que nos pueden permitir, por ejemplo, saber si hay un riesgo de alta temperatura en cocina, ¿vale? No nos valdría 5 minutos para hacer una alerta de riesgo de incendio, pero sí 10 segundos, ¿vale? Los sensores se instalan muy fácilmente en las habitaciones, lo estamos haciendo ahora mismo mediante imanes, que son más cómodos, pero tiene el pequeño problema de que hay que pegar con un adhesivo el imán y eso luego pues, hay quien no quiere porque puede levantar la pintura, o poniendo un tornito muy pequeño, un espiche, esto pesa muy poquito, hay diferentes métodos de instalación, ¿no? El segundo sensor que hemos desarrollado es lo que llamamos el power meter. Es una pinza eléctrica que se conecta al cuadro eléctrico y nos permite saber en todo momento qué consumo eléctrico está habiendo en cualquier punto del hogar. Diferencia el tipo de electrodoméstico por la sensibilidad que tiene, lo que llamamos la huella eléctrica. Diferencia si es el consumo de tipo reactivo o de tipo activo. Y eso nos permite, bueno, pues, utilizar esa información para conjuntamente con el resto de variables modelar los casos de uso que luego os contaré, ¿no? Si veis en este esquema, hasta ahora estoy hablando solamente de los sensores de IoT. Luego veremos la parte de almacenamiento de datos y luego cómo aplicamos los modelos de IE, de inteligencia artificial, a los diferentes casos de uso. Toda esa información la enviamos, como he dicho, a el gateway. El gateway es ahora mismo es una Raspberry donde hemos desarrollado un sistema en C++, en código de muy bajo nivel, muy robusto, que va recopilando toda la información y el local, dentro del hogar, sin necesidad de conectarse a Internet, hace unos cálculos previos de depuración de información y de análisis de bajo nivel. Es decir, ya en local, haciendo lo que se llama Edge Computing, empezamos a calcular, aplicando Machine Learning no supervisado, los primeros patrones. Si bien es cierto que para poder ser realmente eficientes y para poder aplicar todos los algoritmos que estamos desarrollando, sí tenemos ya que irnos a la nube, ¿vale? En la nube, bueno, pues hemos desarrollado un sistema basado en Dockers, donde se aplican lo que nosotros llamamos thinkers, que no dejan de ser algoritmos de IA, ahora mismo desarrollado por nosotros, no estamos todavía consumiendo algoritmos de terceros, aunque es algo que no descartamos, porque tanto Microsoft como Amazon, todos están ya ofreciendo diferentes modelos de consumo de algoritmos para detección de hábitos, incluso para generación de alertas cuando hay desvíos de patrones, pero ahora mismo estamos desarrollándolo nosotros. Ahora, si tenemos tiempo, incluso me puedo conectar en directo a una casa para que veáis cómo se ven las gráficas. Básicamente, vamos recopilando toda la información, generando los patrones primero las gráficas de comportamiento de cada uno de los valores y luego los thinkers, que serían ya casos de uso, ¿vale? Un caso de uso, por ejemplo, en los hábitos familiares, ¿dónde está la gente? El sensor de presencia me puede decir dónde está la gente. También, ¿qué están haciendo? Yo puedo saber si alguien está dando una ducha, por la humedad de temperatura que hay en el baño, si ha salido de casa, si hay una anomalía, por ejemplo, en la medida en que, bueno, no os lo he contado, pero también hemos incorporado ahora, a través de un proyecto que estamos desarrollando con el Ministerio de Economía, en el que nos han subvencionado por la convocatoria de tecnologías habilitadoras digitales, estamos incorporando biomedidas al sistema. En concreto, ritmo cardíaco, pulso, peso, tensión y glucosa. Entonces, ahora mismo estamos trabajando todavía en el desarrollo de estos algoritmos, no lo tenemos en productivo, pero podremos saber si hay un cambio anómalo en el ritmo cardíaco de una persona
o si el nivel de azúcar está bajando y recomendar que descanse y que tome un caramelo, ¿no? Podemos saber a qué hora habitualmente se levanta nuestro padre y si un día es más tarde de lo habitual, que envíe una alerta avisándonos de que algo extraño está pasando, ¿no? Estamos aplicando esto a diferentes verticales. En el marco de este proyecto pues vamos a poder validarlo en lo que es la monitorización de personas mayores en casa, ¿no? Pero también lo estamos utilizando para el cuidado de menores, para la monitorización de animales domésticos, verticales como seguridad, como eficiencia energética. Hemos hecho un proyecto muy interesante con el Instituto Valenciano de Edificación, del cual hemos podido sacar patrones que te avisan cuando, por ejemplo, los filtros del aire acondicionado están sucios, dado que cambia la efectividad del enfriamiento o calentamiento de la casa y comparado con la energía eléctrica que consumía el compresor, pues se infiere que es necesario limpiar los filtros porque está bajando la curva de eficiencia. O cuando un electrodoméstico está cercano a dar un error porque la curva del motor en el arranque, en la potencia reactiva, está siendo menos eficiente. Sí, en los proyectos lo que estamos detectando es con la gente que conoce su negocio, son casos de uso que podemos obtener, ¿no? Que es por lo que ahora tenemos mucho interés en poder montar más casas con personas mayores que vivan solos para, conjuntamente con los que hagan el proyecto, encontrar anomalías y patrones de uso, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis gente con la que estamos colaborando. Con Tunstall estamos haciendo un proyecto de colaboración en el ámbito de dependencia. Ahora queremos arrancar, esperemos que se pueda cerrar un pilotaje con el Servicio Andaluz de Salud también, para la monitorización de pacientes crónicos en domicilio. Y aquí os podéis ver, con Sanitas también estamos haciendo un proyecto ahora mismo, tenemos 10 casas montadas. Estos son los sensores que estamos montando ahora mismo, son blancos. Este es el Power Meter que instalamos en el cuadro eléctrico y este es el cerebro del hogar o la Raspberry que recibe toda la información de los sensores, los procesa y los envía a la nube, ¿vale? Ya finalmente, con este hemos trabajado mucho tiempo, después de trabajar con equipos de diseño, hemos cerrado el diseño final y hemos hecho el primer paquete de producción. Este es el diseño final de los sensores, han quedado muy bonitos. Este sensor va en cada una de las habitaciones, ¿eh? Y este es el gateway. Finalmente, la pinza eléctrica, hemos decidido que en vez de meterla dentro del cuadro, que nos generaba bastantes problemas porque había casas donde no había espacio, lo que hacemos es que lo ponemos en un dispositivo externo. Esto va justo pegado al cuadro eléctrico. Por aquí dentro, por estos dos orificios, pasa una fase y el neutro. No hemos desarrollado ahora mismo uno para casas trifásicas, porque el 95% de las casas son monofásicas. Pero es que además, aquí dentro va la Raspberry. De manera que ya no tenemos que tener el dispositivo de la Raspberry aparte, sino que en la propia pinza eléctrica metemos el cerebro, el gateway, ¿vale? Ya solo tenemos, por tanto, uno de estos en cada habitación y uno de estos al lado del cuadro eléctrico. Que ha quedado muy bien. Aquí veis los dos cables, cómo quedaría. Esto es un primer set-of box para un hogar, ¿eh? Esto lo habíamos preparado para llevarlo ahora en marzo al Congreso de Hogar Conectado que había en Brighton, pero se ha suspendido por el coronavirus. Pero bueno, así es como quedaría un poco el modelo comercial, ¿no? Sin entrar en la parte de marketing que todavía no la hemos desarrollado. Otra parte que tenemos ya desarrollada es la parte de notificaciones. Ahora mismo lo hemos hecho integrándolo con Telegram. Con Telegram hemos desarrollado un chatbot por el cual tú le puedes preguntar si hay alguien en casa y Telegram te dice dónde está, en qué habitación está. Puedes armar la alarma, de manera que se arma cuando no hay nadie en casa y de esa manera te avisa en el momento en que entra alguien, ¿vale? Y ahora lo que estamos es desarrollando casos de uso en el ámbito de personas que viven solas, que son las que queremos validar en el pilotaje que vamos a hacer en el marco de este proyecto. Por ejemplo, que te avise eso, cuando no se levanta a la hora habitual, sin que tú le digas cuándo es la hora habitual, eso el sistema lo aprende solo. Que está pasando más tiempo del habitual en la ducha, aprende solo también esas variables. Estamos desarrollando uno de patrón de movimiento en casa, de manera que aprende cuáles son tus recorridos habituales por el hogar y cuando hagas algo raro,
te genera una alerta. Por ejemplo, si habitualmente tú vas de tu cuarto a la cocina, de tu cuarto al salón, y un día de repente te paras 2 minutos en el pasillo, el sistema va a ver que hay un patrón extraño. Puede ser que te has caído, o puede ser que te has parado y estás leyendo el móvil durante 3 minutos en el pasillo, pero genera un patrón de hay algo que no es habitual, ¿vale? También el sistema te puede calcular un mapa de calor. Miranda es como llamamos es el nombre que se le dio al mayordomo virtual, porque esto inicialmente dijimos, esto es como un mayordomo virtual, si no, no es el mayordomo virtual en el sentido en que queremos que de manera transparente, sin que tú le digas lo que tiene que hacer, él lo haga. Un mayordomo lo que hace es que, como Downton Abbey, ¿no? Sí, sin que tú le pidas las cosas, sabe lo que quieres y te lo hace. Ahora, de hecho, el proyecto que hacemos con el ministerio se llama Virtual Care for Home, que significa el cuidador virtual en el hogar. Porque ya hemos evolucionado de un mayordomo virtual a un cuidador virtual, porque te va a decir si requieres reposo, si te vendría bien que ventilaras el hogar, porque está habiendo una humedad relativa demasiado alta y para ti que tienes dificultades respiratorias, o al revés, o que cierres las ventanas porque accediendo, que es otro de los elementos que estamos haciendo ahora, a una base de datos abiertas donde se te indica, por ejemplo, el nivel de polen que hay ese día en Sevilla, por decirte un ejemplo, pues te recomendamos que cierres las ventanas porque sabemos que a ti te puede afectar. Sería la evolución de mayordomo virtual a cuidador virtual, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito el resumen general de la parte de producto, de lo que lo que hemos desarrollado y lo que queremos validar y probar en el marco de este proyecto. Y no sé cuánto tiempo he consumido, creo que unos 20 minutos aproximadamente. Solo deciros que en Smart, entre Smart y SDH, trabajando en esto, somos 12 personas, que tenemos ahora mismo, no hacemos venta directa, estamos todavía en fase de desarrollo de producto, que tenemos 2 subvenciones, uno de SOPREA, de la Junta de Andalucía, aún no recibida, y otra está en el Ministerio que he comentado. Aparte de la constitución de la empresa inicial, ha habido ya una ronda de financiación en la que han entrado 2 inversores, fue a principios de año, y bueno, posiblemente para finales de este año, principios del que viene, se haga una segunda ronda para ampliar capital, con la que ya deberíamos tener el producto terminado para ir a mercado. Los modelos de negocio ahora mismo, el foco está en B2B2C, sí, no es descartable hacer un B2C directo comercializando en plataformas digitales del paquete como el que os he enseñado, con esta foto, pero estamos mucho más orientados a un B2B2C, llegar a un acuerdo con una empresa grande tipo Tunstall, tipo Telefónica, con la que también hemos tenido muchas reuniones. De hecho, Telefónica, a través de Guaira, tiene una pequeña participación de la empresa. E intentar meterlo dentro del portfolio de servicios de una de estas empresas grandes que ya tiene una red comercial muy extensa y desarrollada. Y por mi parte, esto es todo. Así ya, si me gustaría, si cualquier pregunta, duda o aclaración que queráis, estoy a vuestra disposición. Ora bem, então, obrigado pela apresentação. É um produto bastante interessante nesse aspecto. Por acaso também queria fazer uma questão que até tem a ver agora com esta parte final, que é, ou seja, o produto é de fácil instalação, ou seja, numa venda direta ao consumidor, como é que vocês garantiam a instalação do produto? Correto. Sí, es una buena pregunta. Esto se parecería mucho a cuando te das de alta con un nuevo proveedor en Internet. ¿Sí? La primera vez tiene que ir un técnico a instalártelo. ¿Por qué? Porque mientras que los sensores de las habitaciones son de muy fácil instalación, podría instalarlo alguien, el power meter, el elemento que está en el cuadro eléctrico, tiene que ponerlo un instalador autorizado. Nosotros tenemos a una persona que es un instalador autorizado y que se tarda muy poquito, son 15 minutos, pero no puedes tocar un cuadro eléctrico si no tienes una formación suficiente. Por tanto, si lo hiciéramos un modelo, un B2C directo, imagínate que esto lo ponemos en Amazon
y que fuera el paquete completo 300 euros. Yo lo compro y eso viene una persona, te lo deja instalado y te lo hace en la casa entera, te lo puede instalar en 45 o 50 minutos, no necesita más. Pero tiene que ir una persona porque el Power Meter no te lo puedes instalar tú de manera autónoma, ¿vale? O, si queréis, no lo había hecho. Si tenemos tiempo, no sé cómo vamos de tiempo, Nuno. Si tiene un par de minutos más, ¿tenemos? Sim, eu penso que sim. A questão agora Eso, é a Maria, mas a Maria já está aqui, por isso acho que mais 2 minutos, 3 Sí, dá. sí, sin problema. vale, bien, muy rápido. Voy a compartir otra vez la pantalla y voy a abrir aquí para que veáis. A ver dónde puedo tener yo esto. Vaya, efecto demo. ¿Por qué no se me está conectando esto? Bueno, pues no lo voy a poder enseñar, no sé por qué. Ok. A ver. ¿Lo estáis viendo ahora mismo? Não. Agora ¿No? a tela No, a No. ti. Te vemos a ti. ¿Lo veis o no? Que no sé si estáis viéndolo. Te vemos a ti. Ah. Ahora, ¿no? sim. Ahora sí. Vale, ya me he metido, ¿vale? Esto es la casa de bueno, uno de los responsables técnicos de Sanitas, para que os hagáis una idea, ¿vale? Aquí veis perfectamente qué temperatura está en cada habitación, qué presencia hay, o sea, por colores, quién hay en cada habitación en cada momento, el consumo eléctrico que hay en cada momento, ¿vale? Con todo esto desarrollamos lo que son patrones de uso. Por ejemplo, esto no es algo que el usuario tenga que acceder, ¿eh? Esto es un tema de gestión, ¿eh? Aquí vemos también cuál es el nivel de batería de cada uno de los sensores, de manera que nos avisa si hay cualquier problema. Pero, por ejemplo, mezclando la información eléctrica con la información de la temperatura y la presencia, generamos una alerta si en la cocina el sistema sabe que está la vitrocerámica puesta, pero que la temperatura está subiendo y que no hay nadie. Te puedes generar un riesgo de incendio, ¿vale? Quería muy rápidamente enseñaros cómo era la plataforma, ¿vale? Vale, ¿Alguna obrigado. pregunta más? ¿Alguna cuestión? Alguém tem mais alguma questão, então? Se não, passamos a Maria. Muy bien, gracias. Gracias, Obrigado, Ari. Fran. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, primero pedir perdón a todos porque se me ha alargado una cosa y que además luego me tengo que ir antes. Entonces, perdón. Voy a intentar también ser rápida y explicarlo todo así bien. Y voy a compartir pantalla también. Un momentito. Como me he unido tarde, ¿quiénes estamos en la reunión? ¿Para hacerme una idea? Estamos los ponentes María y Nuno. Lo que van a hacer han dicho es grabarla y después la promocionarán. Ok, vale. Gracias. De nada. Vale, pues comparto pantalla. Vale, enséñame a compartir pantalla, por favor. Abajo hay un desplegable y sale un botón de compartir pantalla. Un botón verde que tienes abajo en la videollamada Ah, coño, lo grande, gracias. y luego puedes seleccionar la ventana que quieras compartir por si tienes más abiertas. Pues aquí veis ya, ¿no? La presentación. Hemos visto las cuentas. Poco, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues yo os vengo a contar un poco en qué consiste Tucubi, que es tu realidad virtual.
que es un cuidador virtual que está, en resumidas cuentas, basado en inteligencia artificial y tecnología de voz, que ofrece un seguimiento continuo en el hogar de las personas mayores a través de llamadas de teléfono automáticas y personalizadas. Y nuestro objetivo es conseguir una continuidad asistencial en el hogar, que no haya brechas en la atención. Y bueno, primero voy a empezar contándoos un poco por qué empezamos esto y después más en qué consiste y los casos de uso que tenemos actualmente. ¿Por qué empezamos esto? Bueno, todos los que estamos aquí y viéndolo estamos familiarizados con el envejecimiento, la situación de envejecimiento y que ya no, las personas mayores no quieren envejecer en unas residencias, sino que quieren envejecer en su propio hogar. Pero estas personas mayores, el 90% tienen algún tipo de patología crónica que necesita un seguimiento asistencial. Y yo antes trabajaba en una empresa de dispositivos médicos, en concreto de bombas de insulina, de monitorización continua de glucosa, y yo me daba cuenta cuando iba a los hospitales a explicar un poco cómo funcionaba y tal a los profesionales sanitarios, que ese tipo de tecnología no se, digamos, recetaba a personas mayores. Y no entendía, digo, no puedo creer que la gente que más se puede beneficiar de esto no lo esté utilizando, y nos decían que era porque no estaba hecho para ellos, ¿no? Al final no sabían utilizarlo, al final podía ser más perjudicial porque no podían utilizarlo bien y por eso ellos tenían muchas más descompensaciones porque no se estaba dando un seguimiento como se estaba dando a lo mejor a la gente de mi edad, porque la tecnología no estaba adaptada para ellos y no podían usarla. Y mirando luego otras patologías, no solo la diabetes, pues pasaba en varias, que las tecnologías que estaban utilizando para monitorización no siempre incluían a este grupo, porque no estaba desarrollado teniendo en cuenta sus capacidades. Entonces decidimos intentar conseguir esa continuidad asistencial, eliminar esa brecha que podría haber tecnológica en ese seguimiento continuo para poder mejorar pues ese seguimiento y reducir las complicaciones que precisamente son muchas en este sector de la población. Y por eso creamos Tucubi. Como decía, nuestro objetivo es garantizar esa continuidad asistencial en el hogar y lo hacemos a través de un asistente virtual que tiene una personalidad bien de cuidador virtual o de enfermera virtual y mantiene conversaciones con las personas mayores en su hogar a través de llamadas de teléfono. O sea, es tan simple para ellos como descolgar el teléfono o llamar por teléfono y se lo coge el asistente virtual. Y básicamente Tucubi consiste digamos, en un motor, es todo software, es un motor de inteligencia artificial que es en lo que está especializado, o sea, que lo que hace es entender cómo hablan las personas mayores y contestar a las personas mayores como ellos también lo van a entender, ¿no? Que no entienden igual que nosotros y menos cuando ya tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, a raíz de ese motor que es capaz de hablar y de entenderse con ellos, se crean distintos casos de uso. Y los casos de uso que tenemos ahora creados son, por un lado, para mejorar la adherencia a sus tratamientos. Pues, por ejemplo, el asistente les llama y les pregunta o les recuerda si se han tomado las pastillas del desayuno, por ejemplo, y si no se las ha tomado, pues intenta averiguar por qué. Porque a veces pues, es porque les sientan mal, hay que cambiar el tratamiento. Luego, otro caso de uso es promoción de buenos hábitos, que bien pueden ser hábitos de alimentación, de ejercicio o de higiene de sueño, o campañas, por ejemplo, en verano de mantenerse hidratado o de vacunación de la gripe. Otro caso de uso es encuesta de satisfacción, que es básicamente que puedan evaluar, cuando en caso de que tengan cuidadores profesionales, que puedan evaluar qué tal con sus cuidadores profesionales, qué tal se encuentran, si están a gusto con ellos, si a lo mejor hay que cambiarlos o no están cumpliendo con las horas o cosas así. Otros que estamos, que todavía, estos están validados ya, y los que están en validación son, por ejemplo, directamente por patologías, seguimiento por patologías. Estamos trabajando con Hospital Ramón y Cajal con el seguimiento de insuficiencia cardíaca en el anciano, que por ejemplo aquí se hacen llamadas semanales para ver si se ha sentido más fatigado esa semana o si ha dormido peor, ha tenido que dormir más inclinado, se siente más hinchado, con el objetivo de detectar a tiempo si hay algún síntoma de descompensación y que puedan o citarle o cambiar el tratamiento para que no reingrese, porque ese tipo de patologías, pues, tanto insuficiencia cardíaca como en algunos casos diabetes, pueden tener, sobre todo en insuficiencia cardíaca, variaciones muy rápidas de algunos síntomas y que a lo mejor en una semana ya hospitalizan. Entonces, nuestro objetivo es detectarlo a tiempo con la misión de que no hospitalicen. Otro que estamos desarrollando es de estimulación cognitiva. Obviamente no podemos trabajar todos los aspectos de una estimulación cognitiva, pero bueno, pues aspectos como memoria, cálculo,
y otros sí que se pueden trabajar solo con la voz. Entonces estamos desarrollando varios ejercicios de cada modalidad que podemos por niveles también de estado de deterioro cognitivo para que también se puedan incluir en un seguimiento o diario o incluso semanal. Y lo que tenemos ahora, y por lo que he llegado tarde también, más activo, es que hemos desarrollado un seguimiento para la situación actual de COVID, para dar seguimiento a todos los mayores que están viviendo solos. Ahora mismo estamos en León y probablemente empecemos también en Valladolid, para ver si están teniendo o se han tenido algún síntoma, para ver qué tal están también en general y para identificar si tienen alguna necesidad con la que les pueda ayudar sus cuidadores, o vamos, en realidad ayuda a domicilio, para que puedan ellos mantener su aislamiento, porque nos hemos dado cuenta que hay personas que simplemente necesitan a alguien que les baje la basura, que les lleve la compra, que les suba los medicamentos o que les ayude a levantarse porque no pueden levantarse. Pero como no se está haciendo, no se puede ahora mismo hacer todas las visitas de ayuda domiciliaria que se pueden, lo que estamos haciendo nosotros es llamadas para ver esos qué tal se encuentran y qué necesidades tienen específicas para que luego, por lo menos las pocas que haya de ayuda a domicilio, se puedan organizar mejor y que todas las personas que necesiten algo puedan recibir esa ayuda. Y bueno, o sea, uno de los beneficios de Tucubi y una solución así es que sea por teléfono, es que es súper fácil de implementar porque simplemente necesitamos el número de teléfono de la persona, el nombre para poder personalizarlo y de qué se le quiere hablar, ¿no? De para qué van a ser las conversaciones, cuál es el objetivo de la conversación. Eso para empezar, o sea, es tan rápido como eso. No hay que meter nada, ningún hardware, ningún dispositivo, ni que tengan que aprender absolutamente nada. Es muy personalizable, como veis, se pueden desarrollar muchos distintos casos de uso y se puede, o sea, al final lo básico, que a cada persona se le llama por su nombre y según tenemos más histórico de llamadas, digamos, de esa persona, pues además se van personalizando otros contenidos. Pues a lo mejor a esta persona le gusta más que le hagamos más hincapié en este tipo de hábitos o que le hablemos de una manera, de otra. Al final, con el tiempo, se va personalizando cada vez más. Súper escalable, porque es todo software y puede hacer una llamada o un millón. La verdad es que está preparado para que lo pueda hacer y ahora mismo lo estamos desplegando a bastante volumen. Es coste efectivo, bastante coste efectivo, porque al final no requiere ni de infraestructuras grandes ni de mucho personal humano, como puede ser un call center, ¿no? Y además, no solo que no requiera eso, sino que a medio o largo plazo genera también muchos ahorros de costes. Por ejemplo, en el tema de reducir hospitalizaciones, de mejorar la adherencia. Es muy fácil de integrar en la vida diaria de la persona. O sea, al final es una llamada de teléfono. Y es seguro, o sea, estamos tratando datos personales, datos de salud, y por eso pues, Tucubi está certificada como cumplidora de RGPD para tenerlo todo bien hecho. Y bueno, ahora os cuento un poco también cómo funciona, porque nosotros, a lo mejor por los ejemplos que he puesto antes se ha podido deducir, no trabajamos directamente con usuario final, como puede ser cuidadores o la propia persona mayor, sino que trabajamos con empresas que ya dan una asistencia, un apoyo a las personas mayores. Bien, empresas de teleasistencia, ayuda a domicilio, aseguradoras, hospitales, asociaciones de pacientes. Entonces, son esos responsables de cuidado, responsables de salud, los que eligen qué tipo de llamadas necesita cada persona. Y lo eligen a través o de nuestro panel de control o, en algunos casos, que lo estamos haciendo mucho más simple, de una base de datos suya, puede ser un Excel mismamente, en el que nos vuelcan esa información de a qué personas hay que hacerle qué tipo de llamadas. Y no hace falta hacer ninguna integración ni nada para ser mucho más ágiles. Una vez tengamos esa información, ya Tucubi lo automatiza y es tan rápido como que al día siguiente ya puede empezar a llamar y a recoger esa información, ese análisis de la conversación. Y esas conversaciones, tanto el análisis como la llamada si se quiere escuchar, la transcripción si se quiere leer, como cualquier alerta que se haya podido generar, porque se había olvidado, desde el panel inicial o desde el Excel, las personas, los responsables de cuidado pueden elegir qué es una alerta. Por ejemplo, en el hospital, si dice que esta semana ha estado mucho más hinchada o que ha dormido menos o cualquier cosa que pueda ser un síntoma, nosotros les mandamos no solo el informe de las llamadas, sino un correo o les derivamos directamente la llamada a ellos. O sea, se puede definir todo tipo de alarmas y todo tipo de comunicación, bien sea eso, enviarles un SMS, un email o llamarles directamente. Todo automático, todo lo hace el software. Y
Y entonces lo que conseguimos es que, pues eso, en lo que a lo mejor lo que se ve muy claramente en los ejemplos de ahora, los call centers que están dando seguimiento para el COVID, da lo que da. O sea, una persona de call center puede dar, o sea, puede hacer unas 60, 70 veces llamadas por turno y tu cubi en ese mismo turno puede hacer pues, 80.000 llamadas, por ejemplo. Entonces ya hace ese primer barrido y los operadores, los responsables de cuidado, quien lo esté viendo ya puede centrarse en las personas que más lo necesitan y optimizar así el tiempo. Os voy a poner, por ejemplo, la llamada que, con el tema del COVID, empezamos ayer y voy a poner la primera llamada que hicimos para que veáis también que esta es la primera sin haberlo entrenado. Entonces, obviamente no pilla todo, porque al final lo que es el asistente cada vez es más inteligente, ¿no? Pero para ser la primera, la verdad es que no está nada mal. No lo pongo entera, pues un poco larga, pero para que os hagáis una idea. Vale, pues no se escucha. Un momento. ¿De por dónde se escucha? Esto siempre me pasa, ¿eh? Un momentito. Sí, creo que desde aquí debería poderse... Si no, luego la puedo mandar también. No pasa nada. Pero debería escucharse. Buenas noches. ¿Carmen? Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Le llamamos Buenas del noches. servicio de teleasistencia, los del botón rojo. Queríamos saber qué tal se encuentra estos días. Me encuentro muy bien. Un poco triste, pero bien. Mira qué bien, Carmen. ¿Y ha tenido algo de tos? No. No lo he tenido, no. Vale, muy bien, Carmen. ¿Y sabe si ha tenido fiebre? ¿Se la ha medido? Sí, me la he medido, pero no he tenido fiebre, ¿no? Vale, eso está muy bien. Es importante estos días. ¿Y respira bien o le cuesta un poco? No, respiro muy bien. Respiro muy bien. Estoy todo el día respirando Vale, fuerte. perfecto. ¿Y ha notado usted que ha perdido algo de olfato o gusto estos días? Bueno, para que os hagáis un poco una idea, que muchas veces también nos preguntan, pero tiene que decir, como se hacen los contestadores automáticos, tiene que decir 1 o 2. ¿Te encuentras bien? Si te encuentras bien, di 1, si te encuentras mal, di 2. No, o sea, ese es el objetivo, es que puedan ser cada vez más natural y cada vez se puedan expresar como ellos se expresan. O sea, nos estamos encontrando ahora haciendo un volumen grande de llamadas que a lo mejor están un minuto hablando sin parar y que está siendo capaz el asistente de, dentro de ese minuto, analizar lo que tiene que analizar y continuar la conversación. Entonces eso cada vez va a ser más inteligente y va a permitirles hablar como ellos hablan, no tener que aprender a usar o hablar como con una máquina. Y bueno, aprovecho a contar uno de los retos que nos enfrentábamos ahora con este seguimiento, por ejemplo, del COVID. Es que nosotros normalmente, como nos prescriben, por así decirlo, las empresas, la persona, antes de empezar el seguimiento, a la persona mayor se le explica cómo va a ser el seguimiento, ¿no? Te va a llamar, vas a recibir llamadas de este estilo, no tienes que responder como si fuera un contestador automático, pero tienes que saber que no es una persona y el objetivo es esto, y si te pasa algo no te preocupes, que estamos nosotros detrás, y aún así, si te pasa algo durante la llamada, si dices, por favor, pásame con alguien, se te desvía directamente la llamada. Pues ahora teníamos el reto de que a las personas que hacen un seguimiento de COVID no les estaban haciendo esa introducción, no sabían que iban a recibir este tipo de llamadas, y aún así pensábamos que nos iban, a lo mejor nos colgaban, ¿no? Al final, con todo lo que está saliendo en la tele, de que están haciendo hasta estafas por teléfono, digo, nos van a colgar. Pues no nos han colgado. Porque tenemos muchas preguntas que puedan hacer de, pero ¿de dónde me llamas? ¿Pero quién eres tú? ¿Pero esto qué es? Pues tenemos entrenado para todas esas preguntas al asistente para que dejarles tranquilos y decirles, no, mira, soy de esto, y repetirlo las veces que haga falta para que ellos estén cómodos hablando con él. Y estamos muy contentos, la verdad, los resultados que estamos teniendo, porque o sea, están notando esa confianza. Y bueno, esto ahora mismo, lo que os comentaba, se comparte con la empresa o con el responsable de cuidado, que se podría hacer también con un cuidador no profesional, digamos, se podría también. Es verdad que la interfaz está más pensada para un no profesional, pero también se podría. O por lo menos mandar las alertas. Bueno, esto es un poco los datos que necesitamos y que está certificado.
El valor diferencial, que es un poco también lo que he comentado antes, alto coste de efectividad, es totalmente autónomo, escalabilidad, flexibilidad y muy rápido de implementar y probar. Para nosotros eso es lo más importante, o sea, decidimos hacerlo así porque es muy rápido de implantar en todos los hogares, tengan cobertura, o sea, tengan internet o no, tengan móvil o no, porque puede ser una línea fija. Ahora nos estamos dando cuenta, por ejemplo, en León, estoy segura que son pueblos de Ponferrada, a lo que estamos llamando, y no hay ningún problema. O sea, no hace falta, ha sido instantáneo el casi llamarles, empezar con el seguimiento, entonces esa agilidad para nosotros es muy importante. Y bueno, un poco en el punto en el que estamos, nosotros llevamos como empresa desde septiembre de 2019 y estamos todo hasta hace muy poquito en modo de pilotos para validar un poco el asistente y ir entrenándole cada vez más. Un piloto clínico, como decíamos, para insuficiencia cardíaca, 3 pilotos asistenciales, una asistencia a domicilio, 2 asociaciones de pacientes, Parkinson y esclerosis múltiple y una aseguradora. Y bueno, pues, durante estos meses hemos tenido la suerte de ganar varios premios y ahora mismo estamos, nos hemos pasado también por varios programas de incubación y ahora mismo estamos acelerados por Telefónica en Madrid, por Open Future. Y nuestro foco ahora de este mes, y esperemos que no durante mucho tiempo, pero puede que también el siguiente, es centrar el esfuerzo en dar un seguimiento del COVID y que, bueno, pues que todas las personas mayores que viven solas o que puedan tener síntomas, pues que reciban la ayuda que necesitan. Y bueno, al final eso, somos una empresa de tecnología, pero lo que nos mueve es el impacto social que podemos causar y conseguir esa continuidad asistencial. Y claro, cada módulo tiene, digamos, su impacto. Tampoco voy a entrar mucho porque lo he comentado antes, creo. Somos 3 personas full time y Helen, que nos está ayudando part-time, que sobre todo con experiencia de usuario y diseño de las conversaciones. Marcos y yo somos los socios y Julio se unió hace un par de meses, que aporta una experiencia muy grande. Ha estado 15 años gestionando un centro de salud mental, por tanto aporta esa parte más empática, sobre todo a la hora también de ayudar al diseño conversacional, pero lleva también 3 años trabajando de Data Analyst y es con lo que más nos está ayudando ahora mismo. Y eso es un poco todo. Prefiero guardar el tiempo que queda ahora para cualquier pregunta y así aclararlo. A ver dónde está tu ahora. Obrigado, María. Muchas gracias, María. Yo quería haceros una pregunta a los 3 y pensaba dejarlo para el final, pero bueno, como comentas que te vas a tener que ausentar un poquito antes, os la lanzo y si Javier la quiere dejar para el final, pues eso ya lo dejo a su elección. A mí me gustaría, como el core de todos estos webinars, el compartir experiencias entre las distintas entidades que exponen y las entidades que participan como audiencia, era el que si podíais compartir cuáles habían sido las mayores dificultades que estabais teniendo o que habíais tenido pues, para llegar a mercado. A ver si brevemente podíais compartirlas. Seguro que muchas son comunes, algunas no. Algunos habréis pasado por eso y lo habéis resuelto más fácilmente, otros os habrá costado más. Un poco el compartir un poco esa experiencia que puede enriquecer al resto de los participantes. Si quieres empiezo yo. Venga, sí. Vale. Bueno, nosotros sobre todo lo que nos ha costado es la primera validación, ¿no? Obviamente la primera validación siempre se la hacemos pues, con gente cercana, pero la primera validación real con primer cliente es lo que más nos ha costado. Sobre todo como es un tema de software, no se ve, si a veces es un dispositivo pues más o menos, vas viendo, no sé qué. Entonces conseguir esa primera confianza, digamos, nos ha costado meses. Pero por lo menos cuando ya hemos conseguido una primera validación y funciona, si no funcionase pues no sé, pero cuando hemos conseguido eso ya ha sido bastante más fácil poco a poco ir abriendo otros caminos. Desde mi punto de vista, nosotros hemos empezado, sobre todo para la primera validación, con digamos, empresas más pequeñas y en algunos casos directamente con asociaciones de pacientes, que son mucho más accesibles para hablar con ellos, para recoger insights, para hacer primeras pruebas y tener esa primera validación, y después ya pues vas a ir a empresas un poquito más grandes con ese primer feedback. Luego la verdad es que hemos tenido suerte en la acogida de las personas mayores.
sí que nos daba un poco y nos decían muchas veces, es que en los planes mayores no les gusta hablar con contestadores, tal, pues estamos de acuerdo y nos teníamos también ese reto, pero como lo estamos intentando hacer muy ameno y muy conversacional, no hemos visto que haya un rechazo, la verdad. Habrá que ir, cuanto más gente podemos, pues iremos viendo, ¿no? Pero no hemos visto que haya un rechazo, pero sí que es importante tener esa primera validación y de enseñar alguna llamada de, mira, esto no es fake, o sea, esto podemos llamar si quieres ahora mismo a tus padres, a tus abuelos para que veas cómo reaccionan y también poder hacer una demo, aunque sea simple, también nos ha ayudado mucho. Pues en mi caso, el principal problema lo seguimos teniendo todavía, y es conseguir una masa crítica suficiente para poder generar nuevos algoritmos. Es decir, aquí en la IA, el volumen que tú utilices para obtener los algoritmos es muy importante. Hemos empezado a montar todo lo que es la solución en nuestras casas, pero cuando de verdad queremos coger una masa crítica, pues estamos hablando con diferentes organismos a los que le contamos la solución, el proyecto, y les interesa, pero al final los proyectos que hacemos siempre son de 5 o 10 hogares, ¿no? Entonces, hay un conjunto de casos de uso que con el número que tenemos actualmente es suficiente, pero hay otros en los que hasta que no tengamos una N mayor va a ser difícil tener la garantía de que son lo suficientemente efectivos en cuanto a tasa de acierto, porque cuando hablamos de aplicación de algoritmos siempre hablamos de una probabilidad que en función del caso de uso definido lo podemos marcar ese umbral en el 80 o tenemos que marcarlo en el 95, como ocurre en algunos casos, ¿no? Entonces, el principal problema que estamos encontrando es esa masa crítica. A nivel tecnológico, el principal reto fue el conseguir optimizar el firmware de los sensores para que la batería durara orden de magnitud meses, que eso ya lo solventamos, pero hemos estado bastantes meses trabajando en eso. Y todavía no nos hemos enfrentado con la problemática que supondrá cuando esto se convierta en un modelo comercial. Hemos comenzado en el proceso de marcado CE, que todavía no lo hemos finalizado. O sea, hasta que no esté en marcado CE, no podemos hacer una venta directa. En la medida en que estamos haciendo validación, no hay problema. Pero en la venta directa... tenéis? ¿Perdón? ¿Qué tipo de marcado C estáis sacando? ¿Tipo 1? Para los dispositivos es tipo 1 autoevaluación, no es dispositivo sanitario tipo 2. Y sabes que nosotros en algunos casos de uso también tendremos que, el parte del hospital, por ejemplo, no podemos comercializarlo hasta que no lo tengamos. Claro. ¿Y qué tal? Bueno, estamos en el camino. De hecho, estamos sacándonos la ISO 13485, estamos en el proceso, nos daremos de alta en la Agencia Española como fabricante, pero como todavía no hemos pasado a la primera fase de la auditoría, no sé cómo de bien o mal lo estamos haciendo. Estamos en el proceso de preparación. ¿Y los tiempos qué tal? Porque entre los de ahora y que han cambiado y todo esto... Pues creo que vamos a tardar bastante. Por lo que nos dicen, el proceso completo está en el entorno del año. Ya, incluso para tipo 1 todo certificado, ¿no? Vale. No, para el tipo 2, para el tipo 2. Ah, para el tipo 2. Sí, vale. sí, el año para el tipo 2. Para el 1, con que te saquen la ISO es suficiente y eso se tarda menos. Para ¿vale? todo el tiempo se mantiene más o menos como... ¿Vale? Gracias. Nada. Bueno, si no sé si se ha acabado, Juan. Sí, he terminado. Vale. Nada, pues por nuestra parte un poco, como nuestro equipo es muy técnico, quizás los problemas vienen más vienen en orden de lo que decía María. Con la primera validación, nosotros al principio hicimos una lección en la que la tecnología iba orientada un poco a usuario final. Entonces había algún problema a la hora de escalarlo, en el sentido de que no es lo mismo, por ejemplo, pilotar una serie de viviendas que te cuenten con la tecnología y que estén más o menos centradas en una zona, sino que para ir a usuario directamente a una cosa parecida a una venta directa, la escalabilidad era un poco difícil si no teníamos muchos usuarios por zona. Entonces, era un problema a la hora de luego crecer y de escalar. Sin embargo, cuando conseguimos el contacto en el CREA y empezamos a ver la aplicabilidad a residencias y a centros especializados de cuidados, la verdad que se abrió todo mucho por la colaboración que te permiten, por cómo puedes modificar
de manera fácil tu producto o los servicios que ofreces y los puedes enfocar a las necesidades reales que tiene el mercado. La verdad que eso facilita mucho, porque, y más a equipos técnicos que muchas veces vemos las soluciones muy fáciles, pero lo que nos cuesta más es llegar al problema real. Luego lo contaré, pero bueno, en nuestro caso venía de un detector de caídas y ha ido migrando, incorporando diferentes funcionalidades de control de salud y de control de errantes, precisamente solicitadas por la parte de las residencias de los usuarios. Básicamente eso. Pues muchísimas gracias. La verdad es que sí que habéis coincidido, como era de esperar, en muchos puntos, y además, bueno, pues todas aquellas respuestas que os podéis facilitar unos a otros, esta colaboración es lo que realmente enriquece este tipo de eventos. Sim, já agora também acrescento, é verdade, e isso lembra-me também uma apresentação que tivemos aqui no webinar e aquilo que o Luís Ferreira da Sensing Future dizia, que era a questão da importância do primeiro cliente e de estudar muito bem a questão do primeiro cliente. Eu já agora também tinha uma questão aqui à Maria sobre a Tucuvi, que era, a única coisa que me preocuparia neste caso seria, por exemplo, vocês entregarem uma mensagem errada a alguém. Ou seja, a personalização, como é que acontece? Quando vocês estão a comunicar pela primeira vez com uma pessoa, pode ser uma pessoa que teve, por exemplo, um acidente vascular, ou seja, que alguma mensagem, ou alguém que tenha uma condição clínica diferente, que uma mensagem, às vezes mesmo simples e generalizada, de uma alimentação saudável ou de um exercício simples, a pessoa não o possa fazer. Ou seja, e como é que vocês conseguem entregar a mensagem certa nesse sentido? Se há alguma personalização que vos permita que isso não aconteça. Justo. Pues por eso a veces cuando depende del tipo de módulo que se vaya, depende del tipo de módulo que se vaya a contratar o que se vaya a usar para cada persona, pedimos más información sobre la persona o menos. Si efectivamente hay que hacer algún tipo de promoción específica o de evaluación de síntomas o cualquier cosa, necesitamos saber sus patologías previas, 100%. Entonces nosotros tenemos que son los que vamos a hacer, los que vamos a hacer también en Portugal, que está haciéndose la traducción. Eso es digamos, promoción de hábitos genérico. O sea, higiene de sueño, por ejemplo, es genérico. O sea, todo el mundo tenemos que dormir, etc. Entonces tenemos unos genéricos y luego, en concreto, por ejemplo, para la insuficiencia cardíaca, sabemos cuáles podemos decir y cuáles no. Lo que pasa es que ahí entramos a lo mejor en la parte de marcado C. Si estamos haciéndolo por patologías, específico, personalizado por patologías, ese tipo de cosas, necesitamos efectivamente certificar de que no va a fallar y que no vamos a recomendarle que haga una cosa que no puede hacer y puede ser perjudicial para su salud. Entonces, ahora mismo, excepto en el caso de insuficiencia cardíaca, que lo estamos haciendo en un hospital, en modo piloto, controlado, etcétera, el resto son promoción de hábitos generales, que digo, en muchos casos son simples. Es como, por así decirlo, los que salen en la tele o en los autobuses, que son como para toda la población, para no poder causar un perjuicio, básicamente. Nuno conoce el Excel porque nuestros compañeros de Cindouro se lo han enviado ayer y él ha estado revisando y haciendo aportaciones, entonces lo conoce. No me ha dado tiempo a revisarlo todavía, pero he visto que nos mandasteis, así que muchas gracias. E depois também sou nutricionista de profissão. E ¿Ah, sí? Tenho esse defeito. Vale, genial, genial, genial. Pues eso nos puede aportar un punto positivo en todo esto. Claro, claro, claro. Qué bien. Ok, não sei então se mais alguém tem aqui alguma questão à Maria, se a Maria também quer dizer mais alguma coisa. Yo por mi parte ninguna más. Perfecto. Bueno, si surgen después, pues correo y ya está. Perfecto. Me voy a tener que ir, lo siento. Ya la grabación. Muchas gracias. Obrigado. María, hasta luego. María. Saludos. Ok, então nos queda Javier. Hola, buenas, ¿qué tal? De nuevo. Olá. Voy a compartiros
una buena presentación, como mis compañeros. Vale, espero que la podáis ver. Sí, sí que se ve. Vale, ok. Vamos a ver la presentación. Vale, bueno, os voy a presentar un poco, como ya hemos hablado en otras ocasiones, FEMS, que es un servicio que parte de una empresa matriz, que somos Alfa IoT. Nosotros nacimos como habilitadores de tecnología para tanto entornos industriales como consultoría para determinados proyectos, y en la actualidad seguimos trabajando, digamos, para proyectos de terceros, porque es una necesidad que está en nuestro entorno, en el entorno de Salamanca donde estamos, pues digamos que va un poco más lento que el resto del conjunto nacional o que el conjunto europeo, el tema de adopción de tecnologías, pues tanto IoT, análisis de datos, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, hacemos una labor un poco formativa en ese sentido, ayudamos a las empresas a que posicionen sus productos o mejoren sus productos o sus servicios usando este tipo de tecnologías. Nos fundamos en abril de 2017 y hemos tenido un crecimiento muy rápido, porque en marzo ya teníamos nuestro primer proyecto europeo, en un año, en menos de un año, y en otro año ya tenemos 2 patentes en proceso de servicios de desarrollos propios, que en paralelo hemos visto y hemos enfocado y hemos lanzado bajo necesidades de nuestro entorno. En un primer momento, lo que hicimos y lo que, con el objetivo que nacíamos desde Alfa IoT, era también dar soluciones no solo a empresas, sino también que la población, en concreto de nuevo la de nuestro entorno, pudiera verse beneficiada de este tipo de tecnologías. Un poco por cercanía empezamos enfocándonos y tenemos servicios enfocados a análisis y gestión del campo, tanto de agricultura como de ganadería, y un poco esos 2 soluciones ahora funcionan, digámoslo así, automáticamente con nuestros partners en el sector, y tienen una vida propia. Con este enfoque vimos o quisimos ayudar a la población mayor que tenemos en Salamanca, que, bueno, para bien o para mal, cada año aumenta y de manera muy creciente. Entonces, como con todo proyecto que iniciamos, un poco seguimos las pautas que tenemos, y es ver un poco el estado del arte, estudiar las tecnologías que se pueden aplicar y cuáles son las mejores, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde un segundo punto de vista más económico a la hora de desarrollar una solución, porque luego hablaremos, pero esta solución podría integrar perfectamente un tipo de tecnología como Neve IoT, pues nuevo, pero dependiente de grandes telecos, que encarecerían el servicio mensual de manera exponencial, y hay que elegir otro tipo de soluciones, y luego pues el despliegue y un poco la proyección, o sea, la producción de las soluciones. El objetivo en un primer momento era prever las caídas en mayores, y por otro lado dar una solución rápida cuando estas pasaban. Que vimos, y estudios respaldaban esto, que los mayores de 65 años, 1 de cada 4 sufre una caída cada mes. Esto no significa ni que todos se terminen cayendo, pero al final este tipo de eventos les provoca muchos problemas en su día a día, y va minando su confianza y su independencia. Con este objetivo nació FEMS, y fue evolucionando, como decimos, en cuanto empezamos a hablar un poco con profesionales de la salud. Hicimos un par de pruebas, pues, como ha dicho María, con familiares, con gente cercana, con gente que detectábamos que lo podía necesitar más, y llegamos un poco, pues no sé si por casualidad
o no, porque en realidad fue a partir de una charla en la que divulgábamos tecnología, a que alguien que conocía a otra persona que trabajaba en el CREA, en el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer, pues vio una potencial aplicabilidad y nos puso en contacto. A partir de estar en contacto con ellos, vimos que la necesidad no era solo de las caídas, sino que querían conocer más datos de salud del anciano y que en concreto a través de nuestra solución se podía solucionar. Este es el diseño, el render del diseño actual de nuestra plantilla, y esto empezó con prueba de diferentes dispositivos. Probamos brazaletes, probamos relojes, probamos cinturones y probamos al final móviles o software asociado al móvil. Hicimos unas pruebas a pequeña escala, pero lo que vimos lo desechamos porque fundamentalmente los mayores, sobre todo en los que probaban nuestra tecnología, que por ser el CREA solían tener muchos, si no todos, tenían problemas de deficiencia cognitiva por el Alzheimer, es que al final terminaban por no usar el cinturón, sino usar el suyo que venían usando. Pasaba lo mismo con los relojes. Los relojes, incluso si eran muy vistosos, desarrollaban rechazo porque no era el suyo, porque era muy vistoso, porque no era lo que estaba acostumbrado, y decidimos integrarlo en una plantilla de manera que es totalmente cómoda, transparente para ellos y se puede adaptar. Las unidades que tienen en prueba en el CREA ahora mismo son la versión anterior a esta y son rígidas, es decir, lo que veis que es la goma que va por encima y la suela en realidad es un plástico. Es un plástico que es relativamente flexible, pero sigue teniendo una rigidez que nosotros pensábamos que iba a haber mucho problema con ella. No ha habido tanto, pero sí que es verdad que para determinados usuarios supone un problema, como lo vimos, o sea, como lo pensamos como un sistema temporal, una solución temporal. Algunos llevan incluso 3 meses con ellos puestas y no han detectado los fisioterapeutas ningún problema asociado, pero no obstante entra dentro del calendario de pruebas y como Intras igual hace que prueben en cuanto estén disponibles la segunda versión. La plantilla cuenta con unos sensores, o sea, con una electrónica. Si veis el ratón, la electrónica vendría representada aquí, y unos sensores de presión y algún sensor más de temperatura, humedad, etc. ¿Qué nos permiten los sensores de presión? Los usamos para evaluar cuando ha habido un impacto, evaluamos cuando ha habido una caída, perdón, evaluamos luego la presión del impacto de la pisada en los momentos posteriores, y como tenemos un histórico podemos ver si esa caída ha sido de mucha gravedad o si a lo largo de los días hay dolencias asociadas a esa caída. Lo que hemos conseguido en un primer momento es hacer una respuesta muy rápida, es que la persona esté atendida en los primeros instantes, que son los más críticos, porque pueden haber problemas asociados a la caída, como luego a la hora de levantarse, problemas en la cadera, etc. Eso se limita, y además se le hace un seguimiento en los momentos posteriores para ver la evolución. Sin meternos mucho en el sistema técnico, lo que se hace es un análisis de los datos de un acelerómetro para detectar la caída. Hay embebidos unos clasificadores bayesianos y un sistema de inteligencia artificial. Bueno, básicamente son tratamientos estadísticos para detectar la caída, y lo que sí que nos ha permitido las pruebas en el CREA es que sea un sistema muy robusto. ¿Por qué nos hemos ido a probarlo al CREA y cuando en cuanto se empezó un poco a dar a conocer, pues había muchos más grupos y muchas más residencias interesadas en realizar las pruebas? Porque este tipo de pacientes nos genera muchos problemas en nuestro modelo, porque realmente son excepciones. No tenemos la misma movilidad. Es verdad que, o sea, si bien una persona mayor no tiene un rango de movilidad como una persona más joven,
pero las características de movimiento de las personas con Alzheimer o con algún tipo de deficiencia cognitiva son mucho más aleatorias y generan sucesos más aleatorios que tienen que estar contemplados en el modelo. De tal manera que si el modelo engloba todas las soluciones para muchas personas, para las personas que no tienen ese tipo de problema y tienen otro, o como puede ser, o simplemente un problema de independencia, etcétera, están ya contempladas en estos problemas. Para la tecnología, como decíamos antes, usamos una red especialmente diseñada para el Internet de las Cosas de bajo consumo que se llama LoRaWAN. Fundamentalmente, esta red está pensada de dos maneras. Hay un tipo de antena de gateway, como decía el compañero, que son pequeños como routers que dan una cobertura más o menos de 1 kilómetro en línea directa, pero que se usan interiores y para una casa, incluso una casa en un pueblo de 2, 3 alturas, con corral, etcétera, da cobertura de sobra, que es como esta pequeñita. Tienen un coste de unos 200 euros o por ahí, algo menos. Sobre todo si hay que hacer despliegues grandes, se abarata bastante. Y luego tenemos unas antenas un poco más grandes, más profesionales, se van a 4 veces el coste, 800, pero que ya dan coberturas, como estamos viendo, estos son 20 kilómetros. Esto es un pueblo del Alfoz de Salamanca, esta en concreto está en Caberizos y esto es la base aérea de Matacán. Y hemos hecho medidas estables a lo largo de la carretera de la Nacional que va a Madrid, de la autovía, más de 20 kilómetros. Por ejemplo, en Salamanca, en un entorno más denso de población, más problemático también, porque se va a ser un entorno de ciudad, hay problemas de línea de visión, no podemos poner las antenas en el punto donde nos gustaría, porque con 2 antenas, una en un depósito de agua y otra en la catedral, nos valdría, pero como no tenemos acceso a esos sitios, lo que vemos es que con 3 antenas y con la que tenemos en el Alfoz cubrimos Salamanca de manera totalmente perfecta. Esto es importante no por el tema de cobertura, sino sí por el tema de escalar la solución y de intentar que en estas pruebas, como contábamos, tener los usuarios, pues si podemos tener los usuarios en una misma localidad, perfecto, porque además con una antena podremos hacer más pruebas, podremos instalar 10, 20 plantillas, que son dispositivos muy económicos, y no nos vamos a gastar el dinero, por decirlo de alguna manera, en tema de tener una cobertura que solo lo va a usar menos usuarios. Bueno, esto es un acceso a la plataforma, pero lo podemos ver en fotos. Esto es, por ejemplo, lo que puede ver un usuario que tiene el acceso a una persona. Tiene un histórico de por dónde se mueve y tiene un sistema de alertas de posición. Como comentábamos, en un primer momento lo que planteábamos era un sistema de alertas de caída, entonces la posición solo se liberaba cuando había una caída. ¿Cómo está la situación ahora? Es que una vez que el CREA nos hizo ver la importancia que tiene hacer un control de errantes en este tipo de personas, porque que pueden tener problemas a la hora de entrar pues en la cocina o controles en residencias también va por salas, etcétera, por zonas de seguridad. Lo que hemos establecido es un sistema en el que por tiempos, por zonas o totalmente a elección de los usuarios, de los responsables, en este caso de los centros, podemos ver por dónde se mueve el anciano y generar alertas, pues si está mucho tiempo en una zona, si tarda mucho tiempo en llegar, etc. El caso de uso, por ejemplo, es el de un centro en Salamanca de una asociación que se llama SPACE. Ellos trabajan con personas con discapacidad, con deficiencias cognitivas severas. Entonces lo que hacen es hacen una ruta por Salamanca en autobús, o en autobús y bueno, en furgoneta medicalizada. Recogen a los usuarios, a los pacientes, y luego los llevan a un centro de día.
en cuanto entran en el centro de día, se les hace un control de la posición y se ve y se evalúa pues, por dónde se mueven, si se relacionan y si no, en función de la posición que tienen y de las zonas que ocupan en el centro. Y luego, una vez que salen del centro, ya no se les notifica la posición, a no ser que cuando ha habido una caída, se les notifica a los responsables de sanidad que automáticamente llaman al padre o tutor correspondiente. Ese es el caso de uso un poco más complejo, con más variedad, pero, por ejemplo, en el centro de referencia de Alzheimer están controladas la posición en interiores y en exteriores, cuando los que tienen permiso para salir, pues simplemente cuando hay una caída se le notifica. Todo tiene un sistema de permisos controlado, nada de los datos que se almacenan en la plataforma. El único sitio en el que están los datos es en la plantilla, que es la que decide, la que tiene la lógica para decidir si manda la posición o si la comparte o no la comparte. Este sería un poco el ejemplo de funcionamiento. Instalaríamos un gateway. Estamos trabajando en medidas de instalación para más que nada para crecer al mercado, porque nos están pidiendo para poder exportar en un sistema de instalación muy sencillo. El objetivo es que cualquier persona técnica, o sea, no técnica, lo pueda realizar. Al final vamos a que cualquier persona pueda enchufar una antena de un gateway de este estilo y pueda instalar y tenga que instalar una plantilla y el sistema esté funcionando. ¿Cómo funciona? Pues la plantilla evalúa el movimiento, detecta si hay algún tipo de problema en el mismo y luego comparte los datos con la plataforma lo revisa y luego se mandan las alertas pertinentes pues, a las personas que pertenecen a las organizaciones. Pues esto puede ser medidas estadísticas a un gestor, medidas de relación a enfermeros o medidas de problemas a los asistentes que están en zona. Todo este tipo de sistemas de alertas es configurable por el usuario, por la organización y sin ningún problema se puede personalizar. Los beneficios de este sistema es que aumentamos mucho la productividad del personal sanitario, mejoramos el tiempo de respuesta que baja de los 30 segundos en estos casos, que es un punto clave, como decimos, para que no se produzcan otro tipo de problemas cuando hay una caída. Tenemos un registro y una evolución no solo de la movilidad de los pacientes, sino también un poco de su comportamiento a través de su posición en los centros de día, en las viviendas tuteladas y en las residencias. Y sobre todo, y lo que más, y al final lo menos tangible de cara a números, pero lo que más nos enorgullece es la calidad de vida de las personas. Porque cuando una persona ve que tiene un respaldo, cuando un mayor ve que tiene un problema, tiene una caída, y vemos que efectivamente, que efectivamente cuando tiene un problema hay una respuesta, hay una persona detrás que le da un respaldo y que le permite y que le pregunta y que le da esa seguridad, esa confianza, vemos que esa degeneración, esa falta de dependencia, esa pérdida de independencia se limita de manera muy grande. Por comentar un poco y por volver, que está la última, por volver un poco al diseño sobre dudas que ha habido. El diseño de la plantilla cuenta con un sistema, como vemos aquí abajo, que está representado de carga inalámbrica, y la plantilla tiene una batería de alta resistencia. La batería tiene una química que permite que elimina problemas pues, como se ven de tema de explosión de móviles, quemaduras, etc. Es una batería como digo, con una química especial, como la que se usa en muchos coches eléctricos en la actualidad. Y está totalmente aislada. Esto quiere decir que no se puede sumergir, o sea, no nos podemos bañar con la plantilla, pero igual que no nos bañaríamos con unos zapatos. La certificación que va a obtener el objetivo que tiene certificaciones IP68, que efectivamente permite
o sea, permite hasta sumergir. Creo que son la certificación, hacen la prueba con una prueba de altura de 5 metros o algo así, bueno, pues son 20-30 atmósferas, pero no es el objetivo. El objetivo es que si hay cualquier problema, pues que el usuario se moja, en la calle se mete en un charco y se moja la plantilla, se moja el zapato, que funcione perfectamente. Y el sistema de carga inalámbrico lo que facilita es eso, que todo vaya impermeabilizado. Habrá versiones también por un tema de comodidad y que nos ha pedido el CREA, pero espero que se puedan elegir y que si interesan más de carga inalámbrica. Tenemos otra versión con un cargador magnético, pues como el de los Mac, por ejemplo, es el más conocido, que simplemente acercas el cable y se carga. Y este cargador es igual, la plantilla tiene la misma certificación, la misma resistencia, la única hándicap es que en el momento de cargar estén secos los contactos. Si no, simplemente no carga. Creo que tengo aquí una pequeña chuleta con las dudas que ha habido otros días, etcétera, pero creo que básicamente está todo. No sé si tenéis alguna duda. Obrigado, Javier. Alguém tem alguma questão? Todo o sistema da antena são vocês que têm que asegurar, têm que instalar. Sí, en función de las necesidades del piloto, de la sección de usuarios, será tan fácil como que si al final el usuario está aislado y se eligen usuarios separados en diferentes localidades, optaremos por simplemente tener que enchufar el router, como decíamos, o la otra opción, también por los servicios asociados que se pueden dar con esta tecnología, que quizás sería interesante si los municipios colaboran, poder dotar al municipio con este tipo de conectividad y que la usen libremente, y poner una antena un poco más grande para todos los usuarios. A nosotros nos da un poco igual. De hecho, preferiríamos esta segunda por el tema de poder realizar más pruebas con más usuarios y de que otro tipo de gente, otro tipo de empresas, por ejemplo, aquí en Salamanca lo que veías era una red, la red que tenemos nosotros montada, pues liberamos una parte para que la puedan usar cualquier tipo de empresa, los datos son suyos, está abierta a una comunidad que hay de Internet de las Cosas y nosotros no tenemos ningún tipo de control de los datos ni nada, sino simplemente nosotros usamos una parte de la red y el resto pues, está abierto. ¿Habéis valorado, Javier, si en las zonas donde está previsto hacer el piloto hay antenas de estas o hay una red ya abierta de la cual se pueda aprovechar? Donde tenemos conocimiento no hay. Porque en la zona por ejemplo, en la zona de la sierra somos nosotros que tenemos una apuesta, pero es justo del otro lado, es del lado de la alberca. Entonces ahí no hay opción. O sea, porque justo para la parte que la zona que habéis propuesto hay como una loma que separa el tema de ahí es imposible prácticamente que llegue por cómo está situado, y en la zona de Zamora no hay nada público. Podríamos investigar o deberemos investigar algo más si alguna empresa tiene algo instalado. Luego en la zona de Portugal desconocemos, como no se sabe muy bien las localizaciones, no tenemos muy claro el que exista o no. Pero en cuanto tengamos un poco claro las localizaciones, lo investigaremos. Lo que está claro es que si lo vamos a poner nosotros, no vamos a tener ningún tipo de problema en compartir la red con quien quiera. Vosotros, Nuno, los pilotos, ¿les ibais a hacer con la Santa Casa de la Misericordia de Oporto? ¿Qué serían? ¿Por la zona de Oporto o por la zona periférica? É aquilo que nós chamamos a zona metropolitana do Porto, ou seja, que pode haver soluções em vários sítios, pode haver soluções mesmo no interior do Porto, como também pode haver soluções em povoações um pouco mais isoladas.
uma questão também depois de vermos e afinar essa resposta junto com a Santa Casa, porque a Santa Casa tem um programa em que eles assistem as pessoas em casa e é aproveitar esse programa para fazer a implementação. Agora, em função dessa implementação, eu diria que aí nós depois podemos estudar qual é que é o melhor para nós e para eles em termos de instalação. Si me dejas un segundo, te comparto. Esto es de ahora mismo, acabo de hacer una captura. Sí, no sé si lo ves. Esto es Oporto, esto sería una zona perfecta de cobertura. O sea, en Oporto, por ejemplo, en el centro, en el área metropolitana sí que existiría esta tecnología. Ok. ¿Podes-me enviar eso? Sí, yo te lo envío por el correo electrónico. Okay. Pero en cualquier caso no tenemos ningún problema. La tecnología es una tecnología abierta que está ahora muy en boga en el tema de Internet de las Cosas. Ha vivido un boom los años pasados porque permite muchos temas de automatización industrial, temas de computación distribuida y alguna cosa más. Y fundamentalmente porque es autogestionada, entonces evitas tener que pagar a telecos, etcétera, un coste mensual por la tecnología. Y básicamente nosotros la abriríamos. O sea, si no está disponible en la zona que sea, la abriríamos nosotros. ¿Qué nos permite el tema de no tener que instalar una antena? Pues que si las plantillas están en torno a 20-30 euros y yo me ahorro 800 de poner una antena en general, pues eso que puede ir dedicado a probar más plantillas, nada más. O a que más usuarios prueban la tecnología, ¿vale? Ok. Muy bien. Muchas gracias. Mais alguém tem alguma questão? Por mi parte, nada más. Por mi parte tampoco. Minha parte também não. Por isso, resta-nos também então agradecer a vossa disponibilidade, esta partilha, tal como dizia a Maria José, acho que é muito importante esta partilha de dificuldades e projeto, que aprendemos todos um pouco com a experiência de cada um e também desejar-vos a melhor sorte para os projetos, também a título individual, independentemente do piloto aqui do Integra Atención. Muy bien. Muchas gracias, Nuno. Muchas gracias, Nuno. Muchas gracias. Ok, então. Cuidaros mucho.